Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a diseñar nuestro controlador difuso. Para ello necesitamos nosotros teclear aquí en la ventana de comandos FUSI. Y aquí en FUSI, bueno, esperamos a que nos salga el diseñador de lógica difusa. Bien, aquí tenemos lo que es nuestro diseñador de lógica difusa. Tenemos por un lado de amarillo las variables de entrada y de color azul tenemos las variables de salida. Entonces vamos a seleccionar aquí donde tenemos nuestro variable de entrada, que va a ser el error, y nuestra variable de salida va a ser el voltaje. Muy bien, ya una vez que definimos los nombres de nuestras variables, podemos agregar también más variables dándole edit, agrega variables de entrada, ¿sí? En caso de que tengamos más variables de entrada, o podemos agregar también variables de salida. Muy bien, entonces de esta manera podemos agregar variables. Entonces vamos a eliminar las estas, remover variable, y nos vamos a quedar solamente con la variable de entrada y variable de salida de nuestro proyecto. Muy bien, entonces si recuerdan, nuestro proyecto pues tenía estas eran las funciones de membresía, ok, y pues definimos nosotros aquí, vamos a definir nuestro universo discurso. Le damos doble clic y decimos que el rango o el universo discurso del error va a ser de menos 20 a 20, y aquí lo pone automáticamente. Entonces vamos a continuar con definiendo el tipo de función de membresía y el tamaño o rango de la función de membresía. Yo puedo seleccionar aquí agregar funciones de membresía, ¿sí? Por ejemplo, nos faltan dos más, podría agregar dos que son triangulares, ahí las agrego, o puedo removerlas todas, remover todas y agregar solamente las 5 que yo ocupo, que son 5, y le doy OK. Y ya se agregan las 5. La primera, si recuerdan, lo vamos a poner que era error negativo grande y era una trapezoidal, cuyos rangos estaban desde menos 20, 20, menos 10 y menos 5. Ahí está. La siguiente variable o valor lingüístico era error negativo pequeño. Error negativo pequeño era triangular o es triangular y los rangos de 10, 5 y 0. Muy bien. Continuamos. Error 0, triangular, y los datos o los valores eran menos 5, 0, 5. Continuamos y el otro rango era menos 5, 0, 5. Y este iba a ser el error positivo pequeño. Pero este iba a ser, me equivoqué, es 0, 5 y 10. El error positivo pequeño. Ahí está. Y por último teníamos una trapezoidal que iba a ser la error positivo grande y iba desde 5, 10, 20 y 20. Listo, ya tenemos definido nuestra variable de entrada, el error, con sus funciones de membresía respectivas. Ok, entonces le damos cerrar. Ahora nos vamos a ir a la de salida. Definimos la salida y nuestra salida iba a ser en función del universo discurso, que iba a ser de menos 12 a 12. Listo. Hacemos lo mismo, borramos todas las funciones de membresía y agregamos 5 funciones de membresía. Le vamos a agregar que son triangulares y ya después le cambiamos. Ahí está. Entonces la primera se iba a llamar voltaje negativo grande, iba a ser una trapezoidal y definíamos aquí los rangos, que era menos 12,
12, menos 6 y menos 3. Listo. Seguimos con la triangular y aquí vamos a definir voltaje negativo pequeño y base triangular y definíamos menos 6, menos 3 y 0. Muy bien. La siguiente era el voltaje 0, también triangular, y decíamos que iba a ser menos 3, 0 y 3. Bien. La cuarta es el voltaje positivo pequeño triangular y va desde 0, 3 y 6. Listo. Y por último teníamos el voltaje pequeño, el positivo grande. Voltaje positivo grande era una trapezoidal y definíamos los rangos que iban a ser 3, 6, 6, 12 y 12. Listo. Tenemos aquí nuestro variable de salida voltaje con su universo de discurso de menos 12 a 12 y sus funciones de membresía. Bien. Aquí podemos mirar que para poder hacer el método AND, pues utilizamos un mínimo. Para hacer el método OR, el max. Para la implicación, el mínimo. Para la agregación, el máximo. Y la defusificación utilizaríamos el centroide. Como miramos también, el método de fusificación que vamos a estar utilizando va a ser el de Mamdani. Y bueno, ya tenemos nuestras variables. Ahora, variables de entrada y variables de salida con sus funciones de membresía. Lo que sigue ahora es definir las reglas sí entonces. El método de inferencia para fusificar va a ser Mamdani. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darle doble clic aquí y agregar las reglas sí entonces. Entonces, las reglas sí entonces, valga la redundancia, habíamos definido de la siguiente manera. Vamos a colocarlas aquí. Y decíamos que si el error era negativo grande, entonces el voltaje iba a ser voltaje negativo grande. Entonces, si se fijan, aquí aparece si el error es error negativo grande, entonces el voltaje es negativo grande. Agrego la regla. También agrego la siguiente regla. Si el voltaje es 0, entonces si el error es 0, entonces el voltaje es 0 también. Después, si el error es positivo pequeño, el voltaje es positivo pequeño. Si el error es positivo grande, entonces el voltaje es positivo grande. Ok, eran estas 5 reglas y aquí podemos definir también el tipo de conexión, ya sea un OR o ya sea un AND, en caso de que tengamos 2 o más variables de entrada. También podemos negar. Ok, entonces una vez ya creadas nuestras reglas, le damos cerrar y ya tenemos nuestro diseño. Podemos mirar aquí en esta parte, podemos ver el surface, donde me puede decir cómo se va a comportar nuestro sistema difuso o nuestro controlador difuso. Por un lado tenemos nuestro error y tenemos el voltaje, que es la salida. Entonces, si el error es menos 20, por ejemplo, el voltaje sería un menos, ¿qué será? Un menos 7, más o menos, menos 8. Y así sucesivamente, si el error es 0, entonces el voltaje es 0. Aquí lo que podemos mirar, si el error es 10 positivo, el voltaje va a ser como un 9. Algo que habíamos comentado, aquí podemos seleccionar el tipo de defusificación. El que viene por default pues es el centroide. Entonces por eso es el que me está dando el centro de masa. Bien. También otra que podemos mirar son las reglas, cómo se comportan las reglas. Entonces aquí tenemos, si ustedes se fijan, tenemos por este lado si el error es menos 11.1, lo que hace, si recuerdan, fusificaba, después cortaba, unía y sacaba el centroide. Podemos revisar también por acá cuando hay dos conjuntos, se intersectan dos conjuntos,
Entonces hacemos el corte, bueno, fusificamos los extremos y hacemos el corte, luego hacemos unimos y aquí nos está calculando el centro de masa. Entonces de esta manera podemos hacer lo que son las reglas. Muy bien, aquí tenemos nuevamente y así conforme, ¿sí lo ven? Y aquí me está dando el voltaje. Recuerden que era de fusificamos, hace el corte, une y calcula la defusificación. Bien, de esta manera es como podemos crear nuestros diseños. Entonces lo que tenemos que hacer es guardar nuestro proyecto, exportándolo como archivo o como espacio de trabajo. En este caso lo vamos a poner como archivo. Y lo vamos a guardar en documentos, MATLAB, y le vamos a poner con FIS de impresora. FIS de impresora. Si se fijan, tiene una extensión .fis. Muy bien, FIS de impresora. Le damos guardar y se guardó el FIS. Por otra parte, lo que podemos hacer es exportarlo en el espacio de trabajo, ¿ok? Para poder implementarlo en Simulink. Voy a exportarlo en el espacio de trabajo, así se va a llamar. Le podemos cambiar el nombre, pero pues le voy a dejar tal como era el nombre que tiene por default que grabé. Le doy OK y se importó nuestro FIS al espacio de trabajo. Bueno, de esta manera es como nosotros diseñamos y a continuación pues vamos a hacer el Simulink o probar nuestro controlador difuso.